Mi nombre es Ramón Vaca, sí, pero yo decidí ponerme Lillán porque me pareció más sonoro, la gente recuerda Illán con más facilidad, ¿no? Es más bonito, suaviza un poco el Vaca, me pareció que valía la pena. Nació en una de las habitaciones del Hospital San Juan de Dios, cuyo edificio todavía existe en Santa Marta. En 1938 nació Ramón. Entiendo que su madre murió después del parto. Su padre tenía un parentesco con esa familia Angulo y Noguera Angulo. Tenía un parentesco y quizás alguna relación comercial, y que se volvió loco, dice Ramón, y se fue, se desapareció. El padre de Ramón parece que es de origen italiano, de Riohacha. Buscaron a alguien que se hiciera cargo del bebé y fueron las Noguera Angulo, Noguera Fragoso, que eran varias familias allí, y varias tías o una solterona que lo criaron a él muy bien, con mucha consideración, siempre bien atendido y en los mejores colegios. Sí, las tías fueron supremamente importantes en su vida como narrador y como ser humano. Lo dotaron de una sensibilidad también, de un mundo, porque ellas tenían un mundo por sus viajes a Europa, etcétera, y la vivencia que había en esa casa. Entonces alimentaron mucho ese ser humano que fue Ramón. Yo le escribí 4 cuentos a Ramón. Bueno, escribí cuentos sobre Ramón. Y el más interesante de todos es el de las tías, el conflicto con sus tías. Ahí aparece, en los 25 cuentistas, aparece Ramón en ese conflicto que él como que era para ellas el hijo del pecado. Como que ellas habían tenido una muchacha en su casa y un hermano de ella o un tío se enamora de la muchacha y él nace, entonces él es el hijo del pecado y eso había que lavarlo siendo él yendo a estudiar sacerdocio. Yo estuve en un seminario, pero a escondidas yo me leía ciertas novelitas que nos pasábamos los del internado de mano en mano, por ejemplo, La Bella Platera, ¿no? Que era de la colección Galante, que decía, si usted busca erotismo no lo encontrará aquí, sino un poco de cortesía y ciertos cuadros un tanto voluptuosos. Ramón siempre tuvo un corte un poco más humanista, mucho más periodístico, mucho más literario, pero para las tías eso no daba que comer, ¿sí? Un abogado, un médico, eso daba prestancia. Entonces, además las tías eran los que le iban a pagar sus estudios universitarios. Entonces, él decidió pues acogerse al deseo de las tías, pero con sus reticencias. Cuando yo fui a Medellín, yo estudié Derecho porque
Cuando les dije a mis tías que yo quería estudiar filosofía y letras, me dijeron que no, porque que eso terminaría como maestro. Y les dije que psicología y me dijeron que, ¿y eso qué es? Entonces otra le contestó, eso es como una enfermería de vanguardia. Entonces, no, estudie una profesión liberal, como derecho. Y entonces me mandaron a hacer el año rural como juez municipal en Fonseca, Guajira. Estuve 2 años allá, me quedé un año más. En realidad hubiera podido quedarme un solo año, ¿no? En cierta forma, en Marihuana Paraguay, yo estoy contando un poco eso, ¿no? Aunque, claro, un poquito diferente porque la figura del juez que yo pongo ahí, pues no soy yo, no, es un poco el juez idealista que se va a enfrentar a, a un, a un medio, no diríamos hostil, pero sí distinto y fuerte, ¿no? Como cosa curiosa, en Semana de abril de 1999, ponía como entre los libros de cuentos, ponía por allá un acápite, y decía, y tiene que tomarse en cuenta también, ¿no? El desertor de Plinio Puleyo, Lo Amador de Roberto Burgos Cantor, Marihuana Paraguay de Ramón Illán Vaca. O sea, ¿cómo caminó hasta allá? No sé, pero me puso muy contento. Yo conocí a Ramón cuando trabajaba en el Diario del Caribe como redactora de la sección de cultura. Él era columnista. ¿Cómo llego yo a colaborar en el Diario del Caribe? Pues yo entro por este lado, porque es que en un momento dado hubo alguna reunión del director del Diario del Caribe con el flaco Caballero, con Antonio Caballero Villa, por alguna razón política, no sé de qué razón, y entonces deciden fundar el suplemento literario. Entonces la primera reunión para constituir el suplemento fue en mi apartamento, y entonces allí los que integramos la comisión coordinadora, así se llamaba, no, los que dirigimos el suplemento, se conocieron entre sí allí, y entonces por ese lado fue que entré yo al Diario del Caribe. Ramón pertenece al famoso Grupo Caribe, ¿sí? Que es el grupo que logra hacer en el Diario del Caribe el suplemento cultural, según algunos expertos, el más importante del país, por encima del Tiempo, por encima del Espectador, y se daba la mano con el de la Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Nosotros escribíamos y además estuvimos con el suplemento del Caribe desde el 73 al 79, que fue un grupo literario, ¿no?, que constaba de Alfredo Gómez Surek, Carlos J. María, Margarita Bello, Antonio Caballero Villa, Álvaro Medina y yo. Y después, cuando se acabó el suplemento, más adelante yo empecé a colaborar con una columna que se llamaba Toque de Conticinio. Lo conocí ahí llevándole a Carmen Peña Bisbal la columna, casi siempre corriendo, le entregaba la columna. Ahí nos conocimos. Y después nos volvimos a ver en la Universidad del Norte cuando cierran el periódico, el Diario del Caribe. Yo llegué a la Universidad del Norte a dictar clases de Derecho Laboral, que Carlos Angulo me contrató por eso. Pero más adelante encontramos que era mucho mejor que yo dictara unas clases más humanísticas. La verdad es que si bien yo podía alegar que yo, pues, de todos modos, pues había estado en los Andes recibiendo clases de teatro griego, un poco de literatura, etcétera, ¿no? Entonces fue más que todo por ese lado que entré y duré mucho tiempo dictando historia de algunos cursos que yo había hecho también, ¿no? Yo no terminé nunca un diplomado, pero yo era un lector insomne, ¿no? Y además, bueno,
pues de todos modos, yo escribí Escribir en Barranquilla, que es una cosa histórica literaria, ¿no? Así que yo, si bien me falta la academia, no me falta el conocimiento. Él podía llegar contando, abrir, bueno, jóvenes, ya llegué, les conté, alguien vio lo que yo escribí, lo que apareció en el Diario del Caribe. Entonces él empezaba a narrar el hecho del instante que disparaba un punto de unión con un hecho histórico colombiano, y lo relacionaba, su columna del día, lo que estaba sucediendo en el momento con el hecho histórico, y ahí empezaba la clase. Era una clase, por eso te digo que era enriquecedora. Y entonces llega un momento en que dice, ya sí me voy a morir de verdad porque hay una rata que me está comiendo, etc. Cuando pues, me nombraron decano, sí, yo traté de que él pudiera tener primero todas las condiciones para poder hacer su trabajo. El rector también tenía una preocupación y un interés especial en ayudar a Ramón, que no exigía mucho. Él lo que pedía era ciertas limitaciones que él consideraba que tenía y que le ayudáramos, ¿no? En 2018, cuando le dan la medalla, él se sintió feliz. Ese día estaba feliz, Ramón. Estaba feliz, además que fue muy bonito porque llegaron todos sus amigos, gente que estaba fuera, de Bogotá vino Alberto Abello, me acuerdo. Mucha gente que vino de Cartagena, la gente estaba contenta. O sea, yo creo que todos sus amigos sentimos que esa medalla era también de nosotros. Cuando la universidad definió que cada profesor escribiera cuál era su meta para los próximos 5 años. Bueno, y todos los profesores mandaron a las decanaturas, unos pusieron escribir libros, artículos científicos, dictar conferencias, hacer posgrado. Y cuando llegó lo de Ramón, puso, mi meta es estar vivo. Con frecuencia la gente se pregunta cuál fue la importancia del proyecto de Voces. En lo personal, para Ramón tuvo muchísimas satisfacciones. Por un lado, fue un proyecto al que él le dedicó muchísimo tiempo, consciente de la importancia que eso tenía para los futuros estudiantes de la literatura colombiana en esa época específica. Externamente también tuvo la satisfacción para él que esto causó que recibiera el premio Simón Bolívar en el año 2004. ¿Y en qué radica su importancia? En que mientras las otras revistas de Colombia publicaban autores consagrados o refritos publicados en otras latitudes, acá se empezó a publicar lo que nadie conocía. La primera vez que de pronto lo vi públicamente, porque lo había conocido en casa de mi hermana, sin saber yo quién era el señor que estaba almorzando con mi cuñado. Y fue en Bárbaro, un bar famosísimo de José Rafael Hernández, en donde iba la inteligencia, ¿sí? Y allí dictó una conferencia sobre el cine mexicano. Mi primer recuerdo de Ramón es en ese bar Bárbaro que existía en Barranquilla. No sé desde qué año realmente, esto lo sitúo en los años 70, finales de los 70, cuando yo venía de vacaciones, que estaba estudiando en la universidad en Bogotá, y Ramón, que era una persona muy amiguera, de amistades además muy diversas y profundas, entre esas amistades era muy amigo de José Rafael Hernández, el dueño de Bárbaro, y de mi madre, Miriam de Flores, y parte de lo que ellos compartían era su gusto por el cine mexicano. Entonces, a mí me maravillaba porque uno pues tenía una idea del cine mexicano como algo sumamente frívolo, algo como sin importancia, y ellos tenían como esa capacidad de encontrar en el cine mexicano lo que yo después entendí que era el trabajo con el lenguaje que se hacía en ese cine. Pero además siempre tenía una manera de asociar las cosas con la novela que se leyó, con la ópera, porque era un amante de la ópera, ¿no?
con el cine mexicano, que era uno de sus leitmotiv, ¿no?, conversacionales, ¿sí? La enumeración de las rumberas, ¿no? Las frases de María Félix que citaba, que eran una maravilla, esas frases demoledoras. Tú lees un cuento, una novela de Ramón Baca y encuentras que una serie de palabras tomadas de la calle, ¿no? Encuentras que hay mucha influencia de la radio, de las radionovelas, de las telenovelas, de la prensa que la gente lee, ¿verdad? Entonces, esos elementos populares enriquecen el cuento, ¿no? Eso popular es de alguna manera impulsado al entrar en contacto con la alta cultura, como el caso de Maracas en la ópera, ¿no? O el caso de los nombres de los personajes, como por ejemplo Gunther Epiayú. Que su escritor preferido era Alejandro Dumas, el creador de los Tres Mosqueteros, por esa posibilidad de contar historias y con peripecias. O sea, él no era una persona, digamos, aunque conocía mucho y era un erudito, no era un intelectual pesado, sino que le gustaba como la literatura así de folletín, de contar historias, ¿no? De poder tenerlo a uno atrapado. Y esa figura de la mujer fatal, que es una constante en él desde el comienzo hasta el final, ¿no? Bueno, también aparecen estos personajes como bravucones, como violentos, que forman parte de una especie de estereotipo. Y además a eso le metió mucho este universo de las películas de la guerra, de Berlín, de Roma, ¿no? En las que nunca estuvo, pero que la incorporaba con frecuencia en su obra, ¿no? Sí, y mucho cine y literatura de esta comercial que tenía, por ejemplo, ella, este tipo que eran medio esotéricas, medio fantasiosas, se nutría mucho de eso y eso le dio, digamos, un rasgo muy singular entre nosotros. Es que tenía una visión muy amplia, mientras que muchos de los escritores estaban pendientes de escribir una literatura para cuestionar el problema social. No, él estaba haciendo una literatura para divertir, para distraer, para reírse y para poner a la gente a pensar también. Las historias de Ramón Baca son como una especie de fichero de dominó que tú tiras sobre una mesa y el lector tiene que organizar las fichas, ¿no? Cuando se lanzaba a escribir una novela, normalmente manejaba muchas técnicas de estas experimentales y a veces las ponía como un poquito complejas, difíciles de comprender. Lo que no ocurre con los cuentos, donde él se suelta a contar una historia y la despacha en unas cuantas páginas. Además, su literatura, sus cuentos, sus novelas, nos reflejan, nos dibujan de una manera muy particular, ¿sí? Su ojo literario, su pluma literario, su visión anómala, y no lo digo optométricamente, sino él tenía una mirada zurda de las cosas, ¿sí? No absurda, una mirada zurda. Él tenía ese punto de vista, ¿no? Que encontraba en el objeto de estudio, en el objeto observado, un ángulo que ninguno de los otros tenía. Era un ángulo original, una manera de verlo, de decirlo, y ser un hombre tremendamente caribe. Ramón estaba más bien por la literatura urbana, ¿no? Él decía que mucha gente se espantaba cuando en un relato aparecía un hidrante, ¿no? Entonces, discutíamos eso, ¿no? Si realmente Colombia estaba para hacer una literatura urbana o podía seguir escribiendo relatos que tenían como fondo el campo, ¿no? Si ustedes leen Escribir en Barranquilla, es de una sabrosura ese libro, porque te está narrando de una manera muy agradable todo lo que ha sido, cómo ha sido el desarrollo de la literatura, del hecho de escribir en la ciudad. Entonces, es un barrido que hace Ramón importantísimo. Yo creo, él decía, recuerdo cuando salió el libro, él decía que los historiadores no iban a ver con muy buenos ojos ese libro, pero seguramente sí sería valorado por los lectores y quizás en un futuro
también por los mismos historiadores, porque él no tiene un dato preciso histórico tal, y él sí metía entonces el chisme o el comentario a pie de página, que era muy característico de su obra, ¿no? De lo que él escribía. Escribir en Barranquilla está puesto con toda la maldad, la perversidad del caso. Es como decir, nadar en la arena, porque lo que muestra ese libro son las dificultades. En una ciudad como esta, donde señalaba yo, las letras que valen son las letras de cambio, no las letras literarias. Para alguien decir que quiere ser escritor es casi que suicidarse, ¿no? Es exponerse a que se burlen de él, a que lo marginen y a morirse de hambre. Me publican Débora Cruel en el año 90, porque hubo un concurso en el 85 en el cual yo salí mencionado, primer mencionado. Entonces, ellos se habían comprometido a publicar esta novela. Duraron 5 años sin hacerlo y con mucha reticencia, pero Germán Vargas me ayudó y entonces le insistió a esa editorial que cumpliera lo prometido. Entonces así fue como salió una edición no muy afortunada y sin ninguna propaganda. Realmente no hubo ninguna propaganda. Débora caminó, se vendió muy mal, pero como cosa curiosa, tuvo algunos lectores afortunados. Por ejemplo, Uwe Popel, un alemán que trabajaba con la Universidad de Antioquia en la historia de la novela policíaca en Colombia, me pone a Débora Cruel como representante de una novela de tipo de espionaje. Pues, bueno, yo tengo mis dudas. No, yo creo que no, hay un poco... bueno, sí, es una espía nazi, pero es más que todo... Débora es una espía nazi, pero es más que todo en una cosa más bien de cotilleo samario y con humor, ¿no? No es exactamente lo que llamaríamos una cosa de espionaje. Bueno, yo creo que yo tengo bastante humor, por lo menos dice la gente eso. Y yo creo que yo en Débora Cruel no insistí en la parte de espionaje ni nada de esas cosas, sino en la parte, digamos, humorística y divertida del asunto, ¿no? ¿Quién va a creer en una espía nazi en Santa Marta, por favor? Yo creo que sin duda Ramón se nutrió mucho de ese mundo digamos, de las novelas de aventura, ¿no? De las novelas del siglo XIX, fundamentalmente, ¿no? Novelas y cuentos, ¿no? Y yo creo que esas lecturas le sembraron, ¿no? en el sensorium, en su espíritu, en lo más profundo, una manera de imaginarse el mundo, su propio mundo y su mundo narrativo. Y esa es una posición tremendamente moderna, tremendamente contemporánea, porque realmente la novela moderna es un producto residual de la novela, incluso de la epopeya, ¿sí? El bagazo de la epopeya se convierte en la novela moderna. Ahí está el Quijote, ¿sí? ¿Qué es el Quijote? El vacilón, la burla de las novelas de caballerías. El mejor personaje de él es él mismo. Él se inventó varios personajes en sus novelas y cuentos. Pero yo creo que él mismo es un personaje. Y Ramón, creo que a falta de la construcción de un gran antihéroe de sus novelas, se asumió él como su antihéroe, ¿sí? Por eso lo chévere de él y lo que lo hacía un personaje, el personaje que era esa permanente sensación de que a mí no me leen, yo no tengo plata, me están esclavizando, no me invitan, mis libros no se venden, me siento mal, ¿no? Esa sumatoria hacía parte de su literatura. Él tenía una conciencia
bueno, lo manejaba con cierto humor y que está presente en toda su obra, que es la conciencia del fracaso y de la derrota, ¿no? Él decía, yo soy un long seller y no un best seller, por ejemplo. Entonces, siempre estaba viendo cómo en la realidad el aspecto triste, el aspecto negativo, pero claro, él le ponía entonces su veta de humor. Es decir, todos de alguna manera tenemos ambiciones que no se cumplen, tenemos sueños que no se realizan, pero mientras que algunos lo decoran, el caso de Ramón insiste mucho en eso, ¿no? En mostrar esa otra cara que nadie quiere ver, ¿no? Es un tipo que tiene el coraje muy poco frecuente en el Caribe de mirarse al espejo, ¿no? Y ver qué hay detrás de esa imagen, ¿no? Yo creo que esa fue una de las frustraciones de Ramón toda su vida. Él escribía novelas muy buenas y no se alcanzaban a vender todas. Él tuvo que padecer que destruyeran sus novelas porque no se vendían. O comprar él novelas para vendérselas a los amigos porque ya no se conseguían, ¿verdad? Pero con toda esa frustración y con todo esto, él siempre fue, eso no lo amilanó y no dejó de escribir. Esa cosa de que los escritores, ¿no?, siempre somos la parte esa que no se paga, que no se tiene en cuenta. Es decir, una de las cosas que siempre me han, ¿no?, molestado muchísimo es porque, ¿no?, la labor de una pues, es un trabajo como cualquier otro. Nadie discute, por ejemplo, si un tipo pinta, no le va a pagar el cuadro. O si alguien te vende un pedazo de tela, pues hay que pagárselo. Pero los escritores siempre hay reticencia para pagarle. No, es una de las cosas que siempre me ha molestado. Pues yo no creo que debe ser un apostolado. Si además el discurso de uno, el escrito de uno causa en alguien una conversión, bueno, allá él, pero de todo modo que le paguen al que creó eso. Ya cuando yo me atreví a decir que Ramón, un poco en burla, por supuesto, que Ramón era la vaca más sagrada que teníamos, era porque en medio de todos esos accidentes, ¿no?, de que sus libros, creo que Planeta iba a vender como papel picado una de sus novelas, porque no se vendió. En fin, todo eso terminó haciéndolo un personaje de la vida y de la literatura, ¿no?, un escritor referencial en el Caribe colombiano y por tanto una figura obligada en cualquier contexto nacional o internacional en el que hubiese necesidad de que el Caribe estuviera representado. Mi nombre es Ramón Vacas, pero yo decidí ponerme Lillán. El mejor personaje de él es él mismo. Él tenía una mirada zurda, no absurda, una mirada zurda. Él decía, yo soy un long seller y no un best seller.